Una de las cosas que más inseguridad genera cuando empiezas a enseñar yoga es cómo construir una clase, no saber cómo construir una clase. Sabes muchas posturas, pero no sabes cómo organizar tu secuencia, no sabes qué postura viene antes, viene después, y entonces empiezas a improvisar y aquello es un cacao. Te voy a explicar 7 pasos muy claros para secuenciar una clase de yoga. Y si eres estudiante o eres profesora de yoga o quieres enseñar, puedes replicar esta secuencia para asegurarte de que no vas a tener ningún problema. Y te hablo desde la experiencia, porque llevo más de 20 años en la práctica, en la enseñanza del yoga y he practicado con miles de secuencias. Mis clases nunca son iguales, cada secuencia es diferente y bueno, yo ya he creado mis estrategias para crear una clase, por eso estoy aquí explicándotelo. Entonces te voy a dar estos 7 pasos que debes de tener en cuenta. Pero en primer lugar, una cosa que es súper importante es entender que las posturas no son individuales, sino que una postura prepara para la siguiente y que una postura tiene mucho que ver con la anterior. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo y bueno, es súper importante a la hora de secuenciar, ¿ok? Y entramos en el grano. 7 pasos para secuenciar una clase de yoga. Vamos a ver qué pasos son estos y qué es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Y qué vas a descubrir en este pequeño vídeo? Pues primero, el primer paso va a ser la intención. Vamos a planear qué necesitas, despertar el cuerpo, construir la base, desarrollar el tema central de la secuencia, restaurar y equilibrar y la integración final. Y con estos 7 pasos, que te voy a ir explicando ahora detenidamente, vas a tener la base, el esqueleto para secuenciar en cualquier ocasión. Así que guárdate este vídeo, dale clic a me gusta y suscríbete porque voy a seguir poniendo muchos vídeos sobre la profesión de profesora de yoga, cómo enseñar, cómo formarse y cómo saber un poquito más. ¿Ok? Entonces, el primer paso sería define la intención de la clase. Y entonces, para definir la intención de la clase, tu objetivo, lo que tienes que hacer es sentarte y pensar, ¿qué quiero conseguir? Primero, ¿para quién es la clase? Porque a lo mejor es para principiantes, a lo mejor es para embarazadas, a lo mejor es para alumnos avanzados. Entonces, lo primero es, cuando voy a secuenciar, pensar a quién dirijo la clase o la secuencia. No es lo mismo secuenciar para mí sola, para mi práctica personal, que para otras personas. ¿Ok? Luego, ¿qué quiero hacer con esta secuencia? Quiero eliminar un dolor, una lumbalgia, un dolor de espalda, o simplemente es una práctica dentro de un grupo de secuencias en el tiempo, o a quién va dirigido, de que si se trata de mis clases habituales en mi centro de yoga o dónde voy a impartir la clase. Es muy importante dónde voy a impartir la clase, si son mis clases habituales, si va a ser en un intensivo, si va a ser en el local de alguien y de qué elementos dispongo, qué material tengo paredes libres, tengo cuerdas, qué soportes tengo soportes para todo el mundo, todo esto tengo que preverlo. Entonces, antes de sentarme a secuenciar, tengo que pensar para quién, dónde, etcétera, etcétera. Y en qué época del año y hora del día. Eso también es muy importante porque no es lo mismo hacer una secuencia en verano que en invierno. No es lo mismo una secuencia intensa donde vas a sudar muchísimo, no la pongas en verano a las 2 de la tarde. Quiero decir, esto, y teniendo en cuenta también la hermana del yoga, que es el Ayurveda, tiene su importancia y su repercusión en el sistema nervioso y en el sistema corporal. Entonces, también tengo que saber en qué hora, en qué situación y en qué época del año voy a... No es lo mismo dar una clase en Valladolid, donde yo vivo, en invierno, que en Bali. Pues tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, primero me siento y pienso mis objetivos, ¿no? ¿Qué quiero conseguir? Y una secuencia siempre tiene una dirección, que puede ser quiero abrir las caderas, quiero trabajar torsiones, quiero preparar inversiones, quiero calmar el sistema nervioso, fortalecer las piernas, una secuencia para lumbalgia, embarazo, depresión. No es lo mismo, no es lo mismo para una persona que está hasta arriba de cortisol y de estrés que para una embarazada, que para una persona que le duele la cabeza o tiene una lumbalgia o una ciática o no duerme, tiene insomnio
o tiene una depresión o simplemente quiere fortalecer. Entonces, no es lo mismo secuenciar al tuntún que secuenciar para casos específicos. Si lo que quieres es secuenciar para tu escuela, habrá que seguir un orden, pero todo esto hay que tener en cuenta antes de sentarse a secuenciar. Los estados anímicos de las personas, fisiológicos, psicológicos, patológicos, climatológicos, externos, todo esto desde la Ayurveda se tiene muy en cuenta, porque nuestra salud y la práctica de yoga asana va dirigida directamente a nuestra salud, convive con muchos factores externos que hay que tener en cuenta a la hora de secuenciar. Entonces, la práctica difiere de un día a otro, igual que nuestro estado de ánimo. Mi práctica tiene mucho que ver con qué día estoy, cómo estoy. Por ejemplo, ahora mismo no tengo ya la menstruación, pero cuando tenía la menstruación tiene mucho que ver mi práctica y mi secuencia con tengo la menstruación, acabo de terminar, estoy a mitad de ciclo. Todas estas cosas influyen en tu práctica personal. Sin embargo, si nos encontramos en estado óptimo o estamos desarrollando clases semanales o mensuales para gente externa, si yo doy clases en mi centro, si viene una persona que está menstruando, la adapto, pero las clases están organizadas semanalmente y mensualmente para cubrir todos los grupos posturales. Esto es muy importante en la secuencia, tanto a nivel de práctica personal como a nivel de enseñanza. Tú no puedes estar repitiendo grupos posturales y dejar de cubrir unos. Es que no me gustan las posturas hacia atrás. Pues lo siento, pues porque hay que hacerlas, porque tienen su beneficio en la salud y porque para un cuerpo holístico, una mente holística y un espíritu holístico, tenemos que trabajar todos los grupos posturales, las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, como os digo, cuando son clases enmarcadas en tus clases habituales en un centro de yoga, tienes que definir unas secuencias mensuales o semanales para ver cómo haces que los alumnos cubran todo el espectro de grupos posturales y que no dejemos el cuerpo cojo, siempre haciendo las posturas. Es como si hago siempre las posturas hacia la derecha, ¿qué pasa en mi lado izquierdo, no? Siempre tengo que hacer posturas a la derecha y a la izquierda, las que tienen dos lados. De la misma manera, a lo largo de una secuenciación mensual, tengo que pensar en cubrir todos los grupos posturales. ¿Ok? Entonces, conocer el efecto de las posturas es muy importante y ordenarlas en la secuencia también. Las posturas tienen una energía, tienen unos efectos en el cuerpo, por eso hay diferentes grupos posturales y dentro de los grupos posturales diferentes estilos o formas, secuencias en un plano, secuencias que cambian de plano, secuencias de pie, por ejemplo, que van hacia adelante o hacia atrás. Bueno, pues todo esto hay que conocerlo, ¿vale? Entonces, lo más importante es la intención. Lo primero es la intención, con todos estos a tener en cuenta, este listado de situaciones a tener en cuenta, y una vez que ya tengo en cuenta todas las situaciones, entonces hago mi secuencia. Y ya, sin intención, la clase se convierte en una colección de posturas sin sentido. O sea, no es secuencias por secuencias, sino tener una intención. Y si quieres aprender a construir secuencias con inteligencia, entender cómo funcionan las posturas, sus energías, cuáles vienen antes, cuáles vienen después y enseñar yoga con más confianza, no lo dudes. Te voy a dejar un link debajo del vídeo para que tengas una sesión conmigo, agendes una sesión conmigo gratuita, 1 a 1, para ayudarte. Si ya eres profesora o si te quieres formar y aprender todo este tipo de cosas, puedas contactar conmigo. ¿Ok? Pues seguimos adelante. La flecha aquí abajo quiere decir que debajo del vídeo te voy a poner este enlace. Paso número 2, muy importante. Planea qué necesitas. Mi intención y ahora qué necesito para cumplir mi intención. Pues tengo que saber en qué lugar voy a dar la clase. No es lo mismo una sala diáfana que una sala con espalderas, que un espacio pequeño, que la casa de una amiga o que mi propio lugar de práctica, ¿no? Entonces, primero, para diseñar la clase tengo que ver qué espacio tengo y qué hay dentro del espacio, ¿no? Tengo que saber a cuántas personas voy a dar la clase y cuáles son sus condiciones físicas. Por ejemplo, si me llaman de la 11 para dar clases a personas invidentes, tendré que prever para hacer mi secuencia si tengo paredes para darles una referencia, si tengo sillas para darles más referencia en determinadas posturas, qué material tengo y qué espacio tengo en la sala para poder dar clases a estas personas, ¿no? Entonces es muy importante
secuenciar con la intención también de a quién voy a dar clases, ¿no? No es lo mismo clases generales que clases exclusivas. No es lo mismo esto a los invidentes que a gente que tiene embarazo. Mis clases de embarazadas son de 2, 3 personas como mucho, o a veces individuales, de terapia igual, 2, 3 o una persona, en la que yo me dedico exclusivamente a ayudarle con los apoyos, a colocarla bien para que no se haga daño, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo secuenciar en estos casos que cuando tienes que dar una clase a 20 personas, ¿vale? Y no es lo mismo que esas 20 personas sean novatos que sean avanzados. Entonces necesitamos saber. Y por otro lado, los soportes de yoga de los que dispones. Si en la sala hay ladrillos, hay cinturones, ¿qué material dispongo para la práctica? Por ejemplo, aquí este dibujo es el material que considero necesario para tu práctica personal, ¿no? 3 mantas, 2 ladrillos, 2 cinturones, un bolster de lana, una silla de yoga. Para mí, que vengo del linaje Iyengar, este material es súper importante. Si no tengo este material, bueno, yo también sé hacer práctica de yoga sin material. Habrá posturas que tenga que adaptar con la pared o en el suelo o que exija menos a mi cuerpo, pero sí tengo que saber de qué material dispongo, ¿vale? Entonces, en el paso 3 vamos a empezar a secuenciar. Paso 3. Pero tengo que tener en cuenta todo lo anterior. El paso 1, intención. El paso 2, de qué dispongo y a quién me dirijo. Ahora, en el paso 3 ya vamos a empezar a secuenciar y vamos a despertar el cuerpo. Tú no puedes entrar en una secuencia directamente en Urdhva Dhanurasana porque te va a parecer terrible. Tendrás que secuenciar unas posturas para ir calentando el cuerpo, para ir elongando los músculos, para ir abriendo el pecho, para ir dándole flexibilidad a los hombros para que luego podamos entrar en Urdhva Dhanurasana, el puente, fácilmente. Entonces, es muy importante, como dije al principio del vídeo, qué postura secuencio antes y después de la postura central o del grupo postural al que quiera trabajar, ¿no? Entonces, la primera parte de la secuencia será despertar el cuerpo. Entonces, cada persona puede hacerlo de diferentes maneras, pero no puedes pedirle cosas complejas al cuerpo si no está preparado. Entonces, empezamos con movimientos simples, con movilidad articular, con movimientos de columna, con calentamientos, un calentamiento yógico, con una respiración controlada. En la práctica y el linaje que yo enseño, en principio la respiración debe ser suave y natural en toda la práctica. Cuando el estudiante es más avanzado, sí usamos la respiración a favor de las posturas. Pero normalmente en una clase general, en una secuencia general, la respiración debería ser neutra, natural, suave. Una activación suave de la columna, etc. Entonces, primero para empezar una clase siempre empezamos con una invocación, porque la invocación me ayuda a centrar la mente en mi espacio. Entonces, la invocación no tiene por qué ser algo increíble, puede ser 3 Om. Generalmente en los linajes de yoga, en cada linaje de yoga usan un mantra o una invocación para empezar la clase. Nosotros en el estilo Iyengar empezamos con la invocación a Patanjali, pero hay otros, por ejemplo en Ashtanga creo que hacen la invocación al Guru Brahma, pero dependiendo, incluso no tienes, como te digo, que hacer ninguna invocación, sino centrar a la gente, sentarse bien con los soportes necesarios y hacer 3 Om para centrar la mente. Y luego normalmente yo empiezo mucho con Adho Mukha Virasana, viene del linaje Iyengar, pero es una postura que estira la columna, que pliega las ingles, que tiene muchas particularidades que me ayudan a ir preparando el cuerpo para la práctica. Luego suelo hacer unas ondas vertebrales para movilizar la columna, ¿no? Lo que en otros estilos de yoga se llama vaca perro, pero también hago laterales y torsiones, ligeras torsiones en posición de 4 apoyos, porque me ayudan a movilizar toda la columna y son fáciles de ejecutar para todo el mundo en general. Y luego ya pues puedo empezar con unos saludos al sol, Adho Mukha Svanasana o ciertos vinyasas, Adho Mukha Svanasana o vinyasas, el perro boca abajo, etcétera, etcétera. En muchos casos, en muchas secuencias y en muchos estilos de yoga podemos hacer 3, 6 saludos al sol para ir calentando el cuerpo, ¿ok? Aunque a veces los saludos al sol pueden ser muy exigentes, ¿no? Pero podemos hacer variantes más suaves. En el paso 4, ya estamos en el paso 4, pues se me ha pasado muy rápido. En el paso 4, construye la base con posturas de pie. Una vez en Italia estaba yendo
bueno, he hecho muchos cursos en Italia con Gabriela Jubilaro, una gran profesora, una maestra Iyengar, del estilo Iyengar, y le pregunté, oye, Gabriela, ¿qué me vendría bien, no? Porque pensé que me podía aconsejar, tienes que trabajar más los hombros o más los cuádriceps o más tus extensiones hacia atrás. Y me dijo, Gloria, posturas de pie, las posturas de pie para todos, novatos avanzados para todos. Las posturas de pie construyen la práctica. Entonces, en el paso 4, en esta secuencia que ya hemos calentado, vamos a construir una buena base con posturas de pie. Las posturas de pie organizan el cuerpo. Bueno, aquí hay unas cuantas. Podemos usar la pared, usar los soportes. Esto lo tenemos nosotros pensado. ¿Tengo soportes? Pues bien. ¿No tengo soportes, pero tengo pared? Pues pared. Depende de lo que tengas, así usarás, ¿no? Pero en esta postura se construye la estabilidad desde el pie, la base de la postura, las piernas, la pelvis, las posturas de pie doman muy bien las caderas. Construimos fuerza, la fuerza muscular que necesitamos para nuestra vida y para seguir adelante. Sobre todo después de la menopausia, las mujeres necesitamos mucha fuerza. Entonces, en las posturas de pie construimos mucha fuerza y una dirección corporal. Ayudan a la extensión, ayudan a la flexibilización y a entender las direcciones corporales e integrarlas en nuestro cuerpo. Entender muchas veces, cuando hablo de entender, y tengo que hacer una puntualización. El cuerpo entiende a diferente velocidad que la mente. La mente puede entender las instrucciones, pero el cuerpo tiene que integrarlas. Y nosotras como profesoras debemos dar esas direcciones y esas instrucciones para que las personas consigan hacer las posturas y que lo integre el cuerpo, no su intelecto. No es explico esta postura y ya la tienes que hacer bien, no, su cuerpo tiene que ir integrándolo. Hay que elegir posturas de este grupo de pie que convengan en la secuencia. Por ejemplo, no es lo mismo secuencias con posturas de pie que quiero ir luego a posturas hacia adelante, pues hay posturas de pie que tienen esa energía o hay posturas de pie que llevan una energía más hacia atrás. Como te digo, esto te lo tiene que enseñar tu profesor y si tienes dudas, pues consulta conmigo, agenda una reunión y hablamos. Pero tenemos que saber qué energía me proporciona cada postura, qué energía puedo modificar posturas con soportes y cambia la energía de la postura, etcétera. Podemos hacer trabajos extra de caderas, por ejemplo, un Virabhasana 2, como está la chica esta, la figurita. Por cierto, esta figurita es de un software que se llama, ahora no me acuerdo, lo voy a mirar un momento, ¿vale? Lo miro un momentín y os lo digo. Se llama Tumi. Es un software donde puedes coger secuencias, ¿vale? Estoy absolutamente en contra de que la gente coja secuencias. Puedes coger secuencias y hacerte una idea, pero comprarte Tumi es una suscripción. Para bajarte secuencias literales donde tú no pones nada de tu parte, donde no entiendes la secuencia ni por qué una postura enlaza con otra, es una absurdez. Este software yo lo tengo desde hace 6 años y me ayuda a crear mis secuencias, pero no copio secuencias, porque lo que para un profesor está bien, para otro no está bien. Entonces, es mucho mejor que aprendáis a secuenciar de la mano de un profesor experimentado. Este vídeo os va a dar muchas ideas, os da 7 claves y os da una estructura. Pero para entender la energía de las posturas no es coger Tumi, coger una secuencia, no. Esto es más profundo y deberíamos estudiarlo con un profesor, ¿ok? Dicho esto, estos muñequitos son de Tumi, muy útil para crear tus secuencias. Puedo usar soportes para incidir más en un aspecto que beneficie a la secuencia que estoy construyendo. Por supuesto, con los soportes estamos cambiando la energía de la postura y estamos cambiando la postura. Y esto es muy útil en el uso de soportes. Los soportes no son para el que no llega. Son también para que nuestro cuerpo aprenda, para que nuestro cuerpo se prepare. En definitiva, cuando practicamos yoga es todo para crear una energía, para que nuestro cuerpo esté saludable, nuestros órganos y también nuestro sistema hormonal y también nuestro sistema psicológico, mental, espiritual. Entonces, no es simplemente, pongo esta postura, no, esta postura tiene una repercusión en todos los sistemas y tengo que entenderlo. Entonces, en el linaje de BKS y Iyengar, las posturas de pie son la base. Por eso Gabriela Jubilaro me recomendó posturas de pie, porque organizan el cuerpo para todo lo demás y me preparan para todo lo demás.
según las posturas que yo vaya eligiendo. Un Utthita Trikonasana, dependiendo cómo lo haga, me puede ayudar a abrir mucho los isquios y prepararme para posturas hacia adelante, o si pongo un cinturón en los codos, me puede ayudar a abrir el pecho en posturas hacia atrás. Virabhasana 1 es una postura mucho más de extensión, aunque no deberíamos curvar las lumbares, lo mínimo, deberíamos abrir mucho las dorsales. Pero en todo caso, el trabajo en Virabhasana 1 es verticalizar la pelvis, pero tiene una energía diferente que Utthita Trikonasana, o por ejemplo las Parivritas. Este es François Raoul, mi profesor, alumno directo de BKS Iyengar, y esta es otra postura de pie, una torsión de pie. Entonces, cada postura va a imprimir una energía en mi secuencia y tengo que conocer este tipo de aspectos de cada asana o de cada asana. Paso 5. Paso 5. He calentado, he preparado, ya he montado una base con mis posturas de pie y ahora voy a desarrollar el tema central de la práctica o la postura objetivo. Muchas veces entramos, bueno, aquí se entra en el corazón de la clase. Entonces, la energía de la clase, voy a hacer una clase de posturas hacia adelante y toda mi introducción va a ir en esa energía, mis posturas de pie, etcétera, etcétera. O voy a, eso sí, tu intención era posturas hacia adelante, construyo. Hacia atrás, construyo. O a lo mejor quiero ese día trabajar una postura en concreto, Urdhva Dhanurasana o una aproximación a Natrayasana. Ahí tenéis a BKS Iyengar en Natrayasana. Eso es Natrayasana, no cogiendo el brazo por detrás. Pero esa postura es de muy difícil acceso, pero puedo hacer aproximaciones. Entonces, si secuencio para hacer una postura extra fuerte en la columna, voy a ir preparando esa columna, voy a ir preparando, en este caso, mirad, la extensión del hombro, es súper importante. La extensión, haré posturas hacia atrás donde me permitan ir calentando el pecho y calentando la columna. También tengo que abrir el psoas, tengo que estirar bien el cuádriceps. Entonces, tengo que ir pensando en qué posturas me van a preparar para esta postura central. Entonces, a veces secuencio pues para hacer un grupo de posturas o secuencio para trabajar exactamente los grupos musculares que voy a usar en una postura, ¿vale? Entonces, este es el momento álgido, el momento en que la secuencia toma la profundidad que iba buscando desde el principio. Y muchas clases tienen una postura a la que se dirige todo, que puede ser una extensión profunda. Por ejemplo, Viparita Dandasana es una postura fuerte. Entonces voy preparando los grupos musculares y voy acercándome con unas posturas de calentamiento y de más profundidad para llegar a finalizar la postura. O una torsión intensa, un Marichasana, el pie está en Padmasana, tengo que trabajar la cadera, tengo que trabajar la torsión, entonces voy secuenciando para llegar a esta postura, ¿vale? Entonces todo lo que hiciste antes prepara para este momento álgido, el momento fuerte de la secuencia. Entonces hemos ido subiendo la energía y estamos en el momento álgido, que puede ser un grupo de posturas o puede ser una postura estrella que voy a trabajar ese día. En el paso 6, restaura y equilibra. Una vez que ya he llegado a mi punto álgido, como hemos visto aquí, voy a bajar la energía. Entonces, después de una postura intensa, el cuerpo necesita equilibrarse. Por ejemplo, después de extensiones, haremos flexiones suaves, muy suaves, o Supta Padangustásanas, o ligeras torsiones. Cuando hacemos posturas hacia atrás fuertes, volvemos con ligeras torsiones, con posturas tumbados en el suelo. Después de torsiones profundas, buscaremos extensiones para neutralizar la columna y después de las inversiones, posturas que calmen el sistema, ¿no? De Sirsasana o de Pincha Mayurasana, etcétera, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la secuencia. Y esto es parte de la inteligencia de la secuencia. Empezamos con la invocación, unas posturas de movimiento de columna, un precalentamiento, unos saludos al sol, un vinyasa, unos Adho Mukha Svanasana. Muchas veces yo al principio también meto calentamientos con Adho Mukha Virasana, porque para mí es una postura muy importante, es una postura euforizante, energetizante, trabaja muy bien los hombros, ancla muy bien los hombros, trabaja todo el cuerpo y es muy interesante. Entonces yo suelo meterla como calentamiento. Luego posturas de pie, dependiendo hacia dónde vaya, hacia adelante, hacia atrás. Las posturas más fuertes ahora también, posturas hacia adelante, hacia atrás, o los grupos posturales o la postura estrella. Y luego voy a ir recuperándome
y voy a hacer siempre en el sistema, en el linaje Iyengar, terminamos con posturas de la línea de Saramba Sarvangasana, Halasana, Media Halasana, dependiendo de la secuencia, y luego siempre terminamos en Setubandha Sarvangasana o no, si las posturas han ido mucho hacia atrás, no terminamos en Setubandha, y después de Setubandha siempre Yoga Mudra, y llegamos al último paso, que es la integración. Ya hemos restaurado la columna, el sistema, y vamos a integrar los beneficios de la práctica en la postura final, Savasana. La práctica termina integrándose con posturas restaurativas. Al final, por ejemplo, si estoy en una secuencia de menstruación, pues termino, por ejemplo, en Supta Baddha Konasana, para que la mujer se relaje el sistema, relaje el cerebro. Pero depende de qué secuencias, pues puedo terminar en una torsión con soporte en el suelo, depende, posturas restaurativas. Pero finalmente Savasana. Savasana nunca nos la saltamos, es súper importante no saltarse Savasana. ¿Y por qué? Porque aquí ocurre algo muy importante. Las posturas que hemos hecho no son el yoga. El yoga es el efecto que esas posturas dejan en tu sistema nervioso, en tu bioquímica y en todo tu cuerpo. Las posturas asana son el tercer pétalo de los Yoga Sutras de Patanjali, de la Astanga Yoga de Patanjali, los 8 pasos del yoga, y asana solamente prepara para lo siguiente, para pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Entonces, es una práctica que me va a ayudar a regular mi sistema nervioso, bioquímica, cuerpo, salud. Sobre todo, salud. Asana para la salud y para prepararme para una sadhana más interna, que puede ser la concentración y la meditación, o el pranayama. Pranayama sigue siendo sadhana externa, pero el pranayama es una parte de la Astanga Yoga muy sutil. Tengo que tener un cuerpo preparado, elástico, para practicar pranayama. Y por último, pues nada, hemos completado todo el ciclo de posturas hasta llegar a Savasana. Hemos entrado, hemos calentado, hemos aumentado la energía, hemos hecho que el alumno practique con fruición, con tapas, con energía, y luego hay que bajar la energía para que las personas terminen en Savasana integrando los beneficios de la práctica y se vayan a su casa como que no han hecho nada. A lo mejor hemos hecho unos grupos posturales muy fuertes, pero la persona cuando sale de clase, tú misma, cuando sales de tu práctica personal y después de Savasana, sales absolutamente renovada. Es una sensación de paz, de tranquilidad y de espacio personal. Y siempre, 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 entonces, Savasana, siempre. Al finalizar la clase, Savasana. Y cuando secuencias una clase de yoga, en realidad estás diseñando una experiencia. No estás colocando posturas al azar, estás teniendo un objetivo. Hemos diseñado nuestro objetivo y estás guiando al practicante a través de un proceso físico, energético y nervioso. Entonces, secuenciar es algo mucho más sutil, es mucho más... es algo más importante que simplemente concatenar posturas. Es guiar a tu cuerpo o de otras personas a través de este proceso, donde va a terminar con unas sensaciones que tienen que ser neutras y de felicidad y de espacio mental para poder concentrarse y meditar o hacer pranayama o simplemente volver a su vida normal bien, satisfecho o satisfecha con su práctica. Entonces, cuando entiendes esto, enseñar yoga cambia completamente. Enseñar yoga no es concatenar posturas y jugar a ver qué hago hoy. No. La secuencia tiene un objetivo, utilizas unas herramientas y estás llevando a una persona del punto A al punto B. ¿Vale? A lo mejor entra una persona en clase estresada, no sé qué, y le llevas a un punto de tranquilidad, de espacio, de Savasana. Y bueno, pues si quieres aprender con más confianza, si quieres construir secuencias con inteligencia, si quieres entender cómo funcionan las posturas y si quieres enseñar yoga con más confianza, desde luego no lo dudes, pincha en el link que te voy a dejar aquí abajo. Hay una serie de preguntas simplemente para filtrar, pero al final obtendrás mi calendario y podrás agendar una sesión gratuita 1 a 1 para ver qué necesitas, para ver en qué te puedo ayudar. Y nada más. Namaste. Espero que esta secuencia, esta estructura te sirva. Yo creo que sí, creo que
doy mucho tipo de aclaraciones y creo que puede ser muy interesante integrar este tipo de instrucciones o este tipo de habilidades como profesora de yoga. Muchas gracias. Namaste.